Verónica y Raúl se casaron muy jóvenes, pero con la sincera fe de que el amor que sentían bastaría para sostenerlo todo. No tenían lujos ni grandes herencias, pero tenían esperanza, y para Verónica eso ya era riqueza. Ella, hábil con las manos, cosía para los vecinos y preparaba tortillas que vendía cada mañana a la entrada del pueblo. Raúl hacía lo que le venía en gana, desherbaba, cargaba bolsas, ayudaba en los corrales. Fueron días sencillos, sí, pero hubo risas en la mesa, e incluso con los pies cansados, durmieron abrazados, como dando gracias por la vida. Verónica, una mujer de fe, susurraba cada noche antes de dormir: «Gracias, Dios, por un día más». Creía firmemente que vivía un matrimonio bendecido, uno que el tiempo solo fortalece. La felicidad se hacía con los detalles. Una olla de frijoles bien sazonados, la brisa de la tarde que entraba por la ventana de barro, las sonrisas intercambiadas en el mercado. Y cuando el dinero escaseaba, le repetía a Raúl: «Juntos podemos con todo». Durante mucho tiempo, Raúl pareció estar de acuerdo. No era muy hablador, pero le acariciaba el pelo al pasar por detrás, le dejaba un dulce en la mesa al volver del pueblo y ayudaba con la ropa tendida los días de lluvia. Todo esto le hacía creer a Verónica que, a pesar de las dificultades, tenían algo sólido entre ellos. No había lujos, pero sí compañerismo, y eso bastaba. Pero, poco a poco, el silencio de Raúl se acentuó. Ya no respondía con la misma facilidad, ya no sonreía con la mirada. Empezó a tardar más en volver a casa. Se irritaba con pequeños comentarios, se quejaba del sazón de la comida, del ruido de los niños del vecino. Verónica intentaba comprender. «¿Estás cansado, cariño?», preguntó con dulzura, y él solo murmuró: «De todo». La primera vez que alzó la voz, Verónica se quedó atónita. Fue por una sartén derramada. «¿Puedes prestar atención por una vez en tu vida?», gritó, dando un portazo. Ella se quedó inmóvil, con el trapo en la mano y el corazón acelerado. Esa noche durmió de cara a la pared, y al día siguiente actuó como si nada hubiera pasado. El cambio llegó como un viento frío a través de la rendija de la puerta, silencioso, gradual, pero constante. El hombre que solía tomarla de la mano durante la misa dominical, ahora caminaba delante, como si no tuvieran nada en común. Verónica intentó reavivar los gestos. Le preparó sus platos favoritos, le dejó notas en el bolsillo de la camisa, decoró la casa con flores frescas de la calle. Pero nada funcionó. «Te esfuerzas demasiado, me asfixias», llegó a decir un día, mirándola como si fuera una carga. Fue durante esta fase que empezó a preguntarse en silencio: «¿Estoy forzando algo que ya está muerto?». Pero rápidamente se reprendió. No, Dios une a las personas con un propósito. El matrimonio es un compromiso, no una fantasía. Y siguió insistiendo, rezando en secreto para que su corazón volviera a ser como antes. Pero la mirada de Raúl ya no era la misma. Cuando ella se acercaba, él se apartaba. Cuando intentaba hablar, él cambiaba de tema. A veces, incluso parecía avergonzado de que lo vieran con ella. Los días de mercado se quedaba más lejos, hablando con otros, mientras Verónica arreglaba su puesto sola. «¿Te estás distanciando de mí, Raúl?», le preguntó una vez, y él simplemente respondió secamente: «Quizás ya no me sigues el ritmo». Fue entonces cuando algo dentro de Verónica se quebró. No del todo, pero lo suficiente como para que empezara a ver. El dolor de la duda se mezcló con la esperanza de que esto fuera solo una fase. Todavía creía que con paciencia y fe Dios haría algo. Pero la verdad es que el corazón de Raúl ya se había ido mucho antes de que ella cruzara el umbral. A veces, lo que parece una bendición es solo una pausa antes de que se revele la verdad.
El despido de Raúl llegó sin previo aviso, como un portazo. Regresó a casa en silencio esa tarde, tiró su lonchera vacía en el fregadero y simplemente dijo: «Se acabó». Verónica miró desde la cocina, con las manos aún sucias de harina, intentando entender a qué se refería. «¿Qué quieres decir, Raúl? ¿Te despidieron?». Él solo asintió, con la mirada fija en el suelo, como si no quisiera enfrentarse ni a la realidad ni a la mujer que compartía su techo. En los días siguientes, ella también corrió la misma suerte. Las señoras del pueblo ya no pedían vestidos ni necesitaban sus tortillas. La crisis había llegado sigilosamente y en poco tiempo todo se derrumbó. Los ahorros que habían acumulado con tanto esmero se desvanecieron como agua que se filtra por grietas invisibles. Primero les cortaron la luz, luego el agua, vendieron el refrigerador, luego la radio y finalmente hasta la cama en la que dormían. Cuando llegó la orden de desalojo, Verónica intentó negociar. «Solo una semana más, prometo que lo lograremos». Pero el dueño de la casa se mantuvo firme. Con lágrimas en los ojos, Verónica metió las pocas pertenencias que le quedaban en una maleta descolorida y una bolsa de tela. No tenían a dónde ir. Fue Raúl quien sugirió el terreno baldío al final del pueblo. «Hay un rincón ahí, unos arbustos. Podemos montar algo con una lona hasta que pase». Verónica, sin más opciones, aceptó. En pocas horas, lo que una vez fue su hogar se convirtió en una tienda de campaña improvisada, hecha con trozos de madera y plástico viejo. El suelo era puro barro y el viento cortaba la lona como una navaja. Esa primera noche no durmió. Se quedó acurrucada sobre sus rodillas, escuchando a los perros a lo lejos y su corazón dolido cerca. «Ya pasará, ¿verdad?», le preguntó a Raúl con voz débil, como si aún creyera en la fuerza que tenían juntos. Él no respondió, simplemente se giró hacia el otro lado, envuelto en la fina manta. Al día siguiente se fue temprano. Dijo que iba a buscar trabajo, pero regresó con las manos vacías y con cara de amargura. Y así pasaron los días, ella intentando mantener algo en pie, él sumido en el silencio. Verónica hacía lo que podía. Recogía cartón, lavaba ropa para los vecinos que aceptaban pagar con un plato de comida. A veces vendía algún que otro dulce en la calle, pero Raúl parecía haber perdido el rumbo por completo. Ya no la miraba con la misma mirada de antes. Había desprecio en cada gesto, impaciencia en cada respuesta. ¿En esto se ha convertido tu vida ahora? ¿Recogiendo basura?, le dijo un día al verla llegar con una caja en las manos. Ella se quedó quieta, tragando saliva. «Es lo que tenemos por ahora». «No. Me voy a quedar de brazos cruzados», respondió, intentando mantenerse firme, incluso con los ojos encendidos. Sus palabras se volvieron más duras. «Tú te has acostumbrado a la miseria, yo no». Esas palabras fueron como bofetadas. Verónica se preguntó en silencio dónde se había metido ese hombre, el hombre que una vez la tomó de la mano en el mercado, que se reía con ella de las cosas más sencillas. Ahora la evitaba, se iba sin despedirse, volvía tarde, oliendo a alcohol, y a veces ni siquiera regresaba. Y cuando estaba allí parecía odiarlo todo, el puesto, el suelo, el silencio, e incluso a ella. El hambre se convirtió en parte de la rutina. A veces, un trozo de pan se partía por la mitad. Otras veces, ni siquiera eso. Pero aún así, Verónica no dejaba de ordenar el pequeño espacio, doblando cuidadosamente los manteles y rezando en voz baja antes de acostarse. «Dios», decía, seguía observando, incluso cuando nadie más lo hacía. Esa choza se convirtió en un espejo cruel, donde Verónica vio algo que había intentado negar durante mucho tiempo. Raúl no sabía amar en tiempos de escasez. Amaba la comodidad,
el estatus de un esposo trabajador, la falsa estabilidad, pero en el dolor se replegó. Y cuanto más se convertía el suelo en lodo, más dejaba ella de ser su compañera y se convertía en una carga. Y cuando el suelo se convirtió en barro, Raúl empezó a ver a Verónica como una carga, no como una compañera. La carpa de lona se había convertido en su hogar por necesidad, no por elección propia. El tiempo transcurría lentamente dentro, como si el mundo los hubiera olvidado. Y Raúl, más que olvidado, parecía asqueado de estar allí. Se despertaba y no decía nada. Salía y volvía, con el mismo silencio cortante. Cuando Verónica intentaba iniciar una conversación, él simplemente negaba con la cabeza, con esa mirada cansada y seca, como quien carga con una culpa que se niega a admitir. Fue una tarde fría cuando escuchó por primera vez lo que resonaría en su alma durante mucho tiempo. Se peinaba con los dedos, intentando arreglarse lo mejor posible, ajustándose delicadamente el pañuelo, cuando Raúl la miró con desdén y soltó. ¿Te miras al espejo, Verónica? Mírate bien, pareces una vieja abandonada. ¿Dónde se fue la mujer de la que me enamoré? Se quedó inmóvil, con el pañuelo aún a medio anudar, sintiendo un nudo en la garganta. Intentó responder, pero solo acertó a decir en voz baja: «Sigo aquí, Raúl. Igual, solo un poco más cansada». A partir de entonces, empezó a criticarlo todo. Si ella le ofrecía comida, él se negaba. Si le preguntaba qué tal le había ido el día, decía que estaba harto de dar explicaciones. «Me dejas exhausto, Verónica. ¿No ves que todo esto me da asco?», dijo, pateando un cubo de ropa limpia que ella intentaba colgar del alambre improvisado. Ella no le gritó, no se desquitó, simplemente se retrajo, como si, en su interior, aún hubiera un espacio reservado para el amor que una vez existió. Incluso en la suciedad, el frío, la escasez, Verónica buscaba mantener su dignidad. Cada mañana se lavaba la cara con la misma agua que usaba para preparar café. Se peinaba, colocaba flores secas en un vaso roto junto a la lona, como si eso le recordara que seguía siendo mujer. Pero los días se hacían cada vez más pesados. Las miradas de Raúl ya no eran de frustración, eran de repulsión. «Te has instalado en este agujero, ¿verdad? Tú y esa fe ridícula. ¿Crees que Dios nos va a sacar de aquí?», se burló, riendo amargamente. Ella no respondió. Se quedó mirando al suelo, intentando contener las lágrimas. Por la noche, cuando él dormía, se permitía llorar, un llanto contenido, ahogado en su almohada improvisada. Dolía, no por las palabras, sino por la ausencia de todo: amor, respeto, compañía. Era como si viviera con un extraño, un hombre que ahora la culpaba de todo lo que salía mal, como si ella hubiera elegido esa vida, como si los hubiera arrastrado a ambos al abismo. Y en medio de todo esto, el silencio de Dios también empezó a molestarla. Verónica, que antes rezaba cada noche con fe, ahora susurraba oraciones que ni siquiera ella misma podía creer. «Si el Señor aún me escucha, por favor, háblame», decía, tumbada en el suelo frío, con las manos cruzadas sobre el pecho, pero las respuestas no llegaban, ninguna señal, ningún alivio. En el fondo empezó a sentirse olvidada, como si ya no mereciera ni siquiera la atención de Dios. Las noches parecían interminables, los vientos sacudían la lona como si quisieran arrancarla del suelo, y Raúl, cuando estaba allí, parecía el viento mismo, impaciente, frío, agresivo. Caminaba sobre fragmentos invisibles, sin saber cuál de sus acciones sería la siguiente causa de acusación. Pero aún así, Verónica no se dio por vencida. Cocinaba con lo que tenía, ordenaba el espacio, limpiaba, cosía retazos de tela. Un día llegó Raúl y le dijo con disgusto: «Sigues ordenando esto como si fuera tu casa. Este lugar es un basurero». Ella lo
Miró y respondió por primera vez con firmeza. Aquí es donde duermo, aquí es donde vivo. Mientras sea mi casa, la cuidaré. Y esa noche, después de tanto tiempo, se acostó y rezó una breve oración. Si el Señor sigue ahí, dame fuerzas, porque ya no puedo más. Y entonces lloró. Lloró como quien abre todo su corazón en una oración silenciosa. Ya no hubo llantos, solo un profundo silencio y un dolor que ya parecía no tener nombre. ¿Alguna vez has sentido que hasta Dios se ha quedado en silencio? Escríbelo en los comentarios. A veces solo espera que te detengas y lo escuches. El día empezó como cualquier otro. El viento se colaba por los huecos de la lona. El suelo estaba húmedo por la lluvia matutina y el olor a tierra mojada mezclado con café aguado calentaba el pequeño espacio donde Verónica ya había aprendido a sobrevivir. Raúl se despertó antes del amanecer. Se puso su camisa gastada, se calzó los zapatos llenos de polvo y sin decir palabra apartó la manta. Se levantó y se fue. El sonido de la lona al ser apartada fue lo último que Verónica oyó de él. No le preguntó a dónde iba. Él tampoco se lo dijo, y, en el fondo quizá ella ya lo sabía. Las horas transcurrieron lentamente, arrastrándose. La mañana dio paso a la tarde y luego oscureció. El frío empezó a apoderarse de la tienda y Raúl no regresó. Ni una nota, ni una explicación, solo la vieja manta doblada en un rincón, la taza donde solía tomar su café y un silencio tan denso que hasta los golpes de la lona parecían gritar. Verónica se sentó en el suelo de tierra, abrazándose las rodillas. No lloró de inmediato. Se quedó allí, mirando fijamente a un punto cualquiera, intentando comprender si este era el final, o solo otra parte del mismo abandono con el que había vivido durante tanto tiempo. Al caer la noche, ella seguía allí. El fuego improvisado ya se había apagado y el frío se filtraba por los agujeros de la lona como si intentara congelar todo lo que quedaba de ella. Y entonces, por fin, brotaron las lágrimas, pero no era un llanto escandaloso, era un llanto antiguo y contenido de esos que gotean lentamente y queman como sal en heridas abiertas. Y en ese momento, por primera vez en mucho tiempo, Verónica rezó de verdad, no con palabras ensayadas, ni con súplicas desesperadas, solo con el corazón abierto. Sé que el Señor está ahí, aunque no lo haya sentido, aunque creyera que el Señor me había olvidado. Hoy no vine a pedir nada, solo vine a entregarme. Las palabras salieron con dificultad, entre sollozos y jadeos. No pidió el regreso de Raúl, no pidió dinero, ni consuelo, ni respuestas. Solo dejó que Dios escuchara lo que llevaba dentro. Un vacío lleno de recuerdos, un cuerpo cansado y un alma que, incluso herida, aún quería creer que todo esto tenía un significado. Allí, en el silencio, con el rostro apoyado en el brazo y los ojos cerrados, algo en Verónica empezó a cambiar. No era un milagro visible, ni una luz que descendía del cielo. Era más sutil, más íntimo. Era como si, al dejar de luchar contra el abandono, por fin hubiera dado paso a algo nuevo. Por primera vez no se compadeció de sí misma, sintió fuerza, una fuerza pequeña pero firme, como una brasa tímida que insiste en arder incluso cuando parece a punto de apagarse. Esa noche no durmió. Se quedó tumbada en el duro suelo, abrazada a la manta que Raúl había dejado. Ya no había rabia, ya no había esperanza, solo una rendición total. Y, de alguna manera, eso era lo más cercano a la paz que había sentido en los últimos tiempos. Al día siguiente, al despertar, Verónica se lavó la cara con agua fría de la botella que tenía a su lado. Se peinó con los dedos, ordenó con cuidado el espacio a su alrededor y se preparó café. Se sentó frente a la choza y contempló el cielo. Había nubes oscuras,
pero también un rayo de luz, pequeño, discreto, pero allí estaba, y en ese instante comprendió que quizás lo que Raúl se había llevado ya no le servía, y lo que había dejado atrás era solo el cuerpo ausente de un amor que ya no existía. A veces, el milagro comienza en el momento en que dejas de pedir y simplemente te rindes. El sol ni siquiera había tocado las cimas de las montañas cuando Verónica se levantó esa mañana. La tierra compacta bajo sus pies descalzos aún conservaba el frío de la madrugada, pero ya no sentía el mismo dolor de días anteriores. Había algo diferente en su pecho, no esperanza, todavía no, sino movimiento. Un impulso silencioso que decía, levántate, ve. Con manos temblorosas, abrió la única bolsa que le quedaba con algunos utensilios y sacó un paño viejo donde solía guardar recetas garabateadas a lápiz. Allí guardaba las notas de las empanadas que su abuela le había enseñado de niña, en una época en la que la pobreza no era sinónimo de humillación. Ese día se armó de valor y caminó hasta el mercado del pueblo, aún sin saber exactamente qué haría allí. Caminó despacio, observando los puestos, los olores, los rostros. Se sentía fuera de lugar, como alguien que había perdido el derecho a soñar, pero se negaba a desaparecer. Fue entonces cuando un señor, ya de pelo blanco y mirada amable, se acercó. Llevaba una cesta de verduras y la reconoció. «Eres la esposa de Raúl, ¿verdad? O mejor dicho, ¿lo eras?» Verónica bajó la mirada y asintió levemente. El hombre no insistió. Simplemente dijo, «Sentí en mi corazón que debía ayudarte». Y le entregó un pequeño paquete con harina, manteca y un poco de sal. Se quedó allí, con el paquete en las manos, sin saber cómo reaccionar. «¿Pero por qué?», preguntó con la voz aún entrecortada por la emoción. «Porque alguien hizo esto por mí una vez. Ahora me toca a mí», respondió él, antes de alejarse con calma, sin esperar las gracias. Verónica se quedó allí unos instantes, sintiendo la calidez de la amabilidad en ese gesto. No era mucho, pero era suficiente. Suficiente para intentarlo. Esa noche, preparó la primera tanda. La carpa de lona se convirtió en cocina, el fuego improvisado en 1207, horno, y sus manos callosas volvieron al trabajo con determinación. Mezcló los ingredientes con cuidado, como si cada empanada fuera una súplica de perdón por el tiempo perdido, un gesto de reconciliación con la vida. Al día siguiente, con una pequeña canasta y el corazón acelerado, regresó al mercado. Eligió un rincón discreto cerca de la entrada y colocó las empanadas sobre un paño limpio, intentando mantener la compostura. Las primeras horas transcurrieron en silencio. Algunos pasaban y la miraban con extrañeza, otros la ignoraban, pero a media mañana una señora se detuvo, olió una empanada y sonrió. «Dame 2», dijo, entregándole una moneda. Verónica apenas pudo contener el nerviosismo al aceptar el cambio. Poco después se acercó otra persona, y otra. Al mediodía la cesta estaba vacía, y Verónica, parada en el mismo sitio, no sabía si llorar o reír. Se sentía cansada, sí, pero algo en su interior había despertado, algo que ya no dependía de nadie más. En los días siguientes, repitió el proceso. Se despertaba antes del amanecer, preparaba la masa y caminaba al mercado con paso firme. Los clientes regresaban. Algunos traían amigos, otros la alababan. «Sabe ahogar», decían, y ella sonreía, sin darse cuenta de lo mucho que esa frase significaba para alguien que ya no tenía hogar. Su fe en Dios, que había permanecido latente bajo el peso del abandono, comenzó a manifestarse de nuevo. No a través de promesas ni milagros espectaculares, sino a través de la fuerza de cada simple gesto, a través de la gracia de cada día superado. Y con cada nuevo lote, Verónica se sentía más viva.
No era solo comida lo que vendía, era la prueba de que aún había vida después del abandono, dignidad después de la humillación. Y cuando regresó a su puesto, ahora más limpio y ordenado, miró al cielo y dijo: «Gracias, no lo pedí, pero el Señor lo envió». Si alguna vez alguien te ayudó cuando más lo necesitabas, dale a me gusta. Tu historia podría inspirar a otros. Por tercera semana consecutiva vendiendo empanadas en la feria, Verónica ya había conquistado a un pequeño grupo de clientes habituales. Eran personas sencillas, como ella, que compraban más por confianza que por hambre. Algunos decían que esas empanadas tenían un sabor diferente, como si llevaran una historia dentro de la masa. Verónica simplemente sonrió y les dio las gracias. Nunca presumió ni contó sus propios sufrimientos. Solo ponía todo su cuidado en cada detalle. El relleno bien sazonado, la masa fina, la forma de doblar los bordes con los dedos. Todo estaba hecho con amor, incluso cuando su corazón aún llevaba cicatrices. Un sábado por la mañana, mientras acomodaba la cesta sobre una tela colorida, notó que una mujer bien vestida lo observaba desde lejos. Llevaba el pelo recogido en un moño bajo, ropa limpia y una mirada curiosa. Se acercó despacio, tomó una empanada, la olió con atención y allí mismo dio el primer mordisco. Guardó silencio unos segundos y luego dijo, sorprendido: «¿Tú hiciste esto?». Verónica asintió un poco tímida. «Lo hago todos los días, es lo que sé hacer». La mujer sonrió levemente. «Me llamo Doña Remedios. Tengo una panadería en un pueblo vecino. Estamos organizando las bodas de oro de mis padres. Necesitamos pasteles salados, muchos. ¿Aceptarías un pedido grande?». Verónica dudó. Miró la cesta casi vacía. Pensó en la improvisada estructura donde vivía, la pequeña estufa, lo poco que tenía. «¿Cuántas necesitas?», preguntó él, intentando mantener la calma. «Al menos 200 empanadas, en 4 días». Era más de lo que había producido desde que empezó. Pero Verónica, por primera vez, sintió que debía decir que sí. Y lo hizo. «Puedo hacerlo. Solo necesito un día para organizarlo todo». La mujer accedió, dio su dirección, dejó un depósito en efectivo y desapareció entre los puestos del mercado. Con el anticipo en mano, Verónica compró más harina, carne, verduras y aceite de oliva. Le pidió ayuda a una mujer del pueblo. Ella tenía una olla más grande. Dormía menos de 3 horas por noche y trabajaba sin parar, con las manos doloridas y los pies hinchados. Pero en cada empanada había más que ingredientes, había dedicación. Había la valentía de alguien que ya había sido olvidado, y sin embargo, decidió continuar. Cuando Doña Remedios regresó a recoger el pedido, quedó impresionada. «No solo cumpliste, sino que superaste mis expectativas». Le dio una generosa propina y antes de irse dijo: «Te recomiendo. Mujeres como tú no pasan desapercibidas». Esa tarde, Verónica se sentó en el suelo de su puesto con lágrimas en los ojos. Por primera vez, había más dinero en su bolso que lágrimas en su corazón. En los días siguientes, los efectos de esa orden comenzaron a notarse. Llegaron nuevos clientes que decían haber oído hablar de ella. «La empanizadora», decían, «la que no se queja, solo trabaja». Verónica ya no era vista como una mujer abandonada, sino como una mujer fuerte, y esta imagen, construida con esfuerzo y fe, comenzó a abrir puertas invisibles. Con el dinero que había ahorrado, alquiló una sencilla habitación en el centro del pueblo. Pequeña, con paredes húmedas, pero con algo que la choza nunca ofrecía: dignidad. Compró una estufa usada, una bombona de gas y una mesa pequeña. Al entrar por primera vez y cerrar la puerta, Verónica se apoyó en la pared y sonrió. No era un castillo, pero era suyo.
Y en ese lugar el frío ya no era el mismo. El dolor comenzaba a transformarse en historia. No celebró, no anunció la victoria. Simplemente siguió adelante. Seguía madrugando, seguía haciendo las empanadas, seguía mirando al cielo antes de cada tanda, como diciendo, «Gracias por no decepcionarme». Atrás quedó la carpa de lona, con toda su tela rasgada, con los vientos que lastimaban, con las noches que lloraba desconsoladamente, y junto con ella quedó un trocito de dolor que parecía eterno, pero que ya no la definía. Dios puede permitir que caigas, pero también prepara manos para levantarte. El tiempo había pasado rápido desde que Verónica dejó atrás la carpa de lona. Los días seguían siendo duros, pero la rutina había cobrado un nuevo ritmo. Producía más, vendía más, y poco a poco empezaba a ser reconocida no solo por su deliciosa comida, sino por la firmeza con la que lo conducía todo. Era como si el abandono de Raúl hubiera dado paso al nacimiento de una nueva mujer. Ya no se doblegaba ante las dificultades, se reinventaba. Una tarde, mientras limpiaba el mostrador de madera de su habitación alquilada, un hombre de mediana edad se acercó con pasos lentos pero decididos. Llevaba una libreta bajo el brazo y el rostro serio, aunque no grosero. «¿Eres la famosa Verónica de las empanadas?», preguntó. Ella se giró, todavía con un paño en la mano, sorprendida. «No sé si famosa, pero yo soy Verónica. Sí», sonrió. «Me llamo Ernesto. Tengo un puesto que lleva más de un año cerrado cerca de la plaza central. Era de mi hermana, pero desde que enfermó no ha funcionado. He estado pensando en abrir algo sencillo allí, y la verdad, probé tu empanada la semana pasada. No me lo puedo quitar de la cabeza». Verónica permaneció en silencio. No sabía si era un cumplido, una propuesta o solo una charla superficial. Ernesto continuó. «No tengo mucho talento para la cocina, pero sé organizarme. Puedo encargarme de los proveedores, la limpieza y la infraestructura. Pensé que tal vez, si unimos fuerzas, podría funcionar. Tú con la comida, yo con el lado práctico. ¿Qué dices?». Frunció el ceño desconfiada. «¿Quieres emprender conmigo?». Él asintió. Sociedad, 50%, sin trucos, todo legal. Verónica sintió que se le aceleraba el corazón. Esto era demasiado grande. Un local fijo, un bar. Se acabó llevar la cesta por el mercado. Se acabó cocinar en espacios improvisados. Pero junto con el entusiasmo llegó el miedo. ¿Y si salía mal? ¿Y si era una trampa? ¿Y si perdía todo lo que había construido con tanto esfuerzo y sudor? «Necesito pensarlo», dijo con sinceridad. Ernesto lo entendió. «Claro, no quiero presionarte, solo piénsalo bien. A veces Dios envía las respuestas que pedimos de maneras inesperadas». Estas palabras resonaron en su mente durante días. Oró. Habló con un vecino de confianza, analizó cada detalle y finalmente decidió arriesgarse. «Acepto, señor Ernesto, pero quiero hacerlo todo con claridad, sin prisas, con un contrato». Sonrió. Eso es exactamente lo que esperaba oír. La renovación del pequeño espacio tardó 2 semanas. Paredes pintadas, encimera instalada, estufa industrial. Verónica estaba fuera de sí. Tenía miedo, sí, pero también estaba agradecida. Preparó cada detalle con esmero, el menú sencillo, las recetas con el mismo sabor que la hacían destacar, e incluso los manteles cosidos a mano por ella misma. El día de la inauguración llovía. Pensó que no vendría nadie, pero al contrario, la fila daba la vuelta a la esquina. La gente venía de todas partes, clientes de la feria desde hacía mucho tiempo, amigos de los clientes, vecinos, curiosos.
Todos querían probar las empanadas de la mujer que había transformado el dolor en oportunidad. Ernesto manejaba la caja, Verónica la cocina, y cuando salía a saludar a alguien, escuchaba palabras que la hacían estremecer. Es un ejemplo para nosotros, te lo mereces, que Dios te siga bendiciendo. Los meses siguientes fueron aún más sorprendentes. Contrató a 2 asistentes, madres jóvenes del pueblo que también necesitaban empezar de cero. Las capacitó con paciencia, compartiendo técnicas, pero también esperanza. Verónica ya no trabajaba sola, sino que lideraba con soltura. El puesto se convirtió en un referente. Los días de mercado apenas daban abasto con los pedidos. En una tarde tranquila, mientras miraba por la ventana del pequeño restaurante, Verónica respiró hondo. El olor a pan recién horneado, las voces en la cocina, la actividad en la plaza, todo llenaba un espacio que antes había estado demasiado vacío. Por primera vez en mucho tiempo, se sintió completa. Ya no le faltaba nada, ni siquiera la presencia de un hombre, porque ahora lo sabía. La diferencia entre estar sola y ser abandonada era inmensa, y nunca más volvería a confundir una cosa con la otra. Descubrió que estar sola era muy diferente a estar abandonada. Mientras Verónica florecía en silencio, con manos firmes y un corazón anclado en Dios, Raúl siguió un camino muy diferente. Tras abandonar la choza y a la mujer que compartía su vida, vagó por algunos pueblos, vecinos en busca de un refugio fácil, la antigua sensación de ser el hombre fuerte y necesario. Durante un tiempo, vivió de favores y palabras ensayadas. Decía que era víctima de la crisis, que su esposa lo frenaba, que necesitaba empezar de nuevo lejos de todo lo que representaba miseria. Y hubo quienes lo escucharon con compasión, hasta que él mismo empezó a contradecirse. Fue en un bar improvisado de un pueblo cercano donde conoció a Dulce, joven, vanidosa, con la mirada siempre atenta a cualquiera que le trajera promesas. Raúl, con su lengua afilada y recuerdos inflados, le decía lo que ella quería oír. Habló de una casa grande que pronto tendría, de un negocio que solo necesitaba un empujón y de cómo su exesposa era una carga que le impedía crecer. Dulce, acostumbrada a buscar atajos, vio en Raúl un trampolín. Aceptó vivir juntos. Se mudó con él a una pequeña habitación alquilada y empezó a llamarlo mi marido, incluso antes de saber si podía ofrecerle algo más que palabras. Durante unas semanas todo parecía soportable. Raúl hacía trabajos esporádicos y Dulce cuidaba su apariencia, esperando que sus promesas se cumplieran. Pero pronto empezaron las exigencias. «Dijiste que ibas a abrir un negocio, Raúl», dijo con impaciencia, poniendo los ojos en blanco al ver el refrigerador vacío. «Dijiste que me darías una vida digna, y ahora ni siquiera tenemos jabón para lavar la ropa». Intentó justificarse, culpando a los demás, a la mala suerte, incluso a su exesposa. «Me dejó sin nada durante años, solo con deudas», se quejó, sin asumir ninguna responsabilidad por lo que había hecho. Pero Dulce no era como Verónica, no tenía paciencia ni apego. Cuando los días empezaban a parecer todos iguales, cuando se acababan los cubiertos y se repetían las excusas, empacó su ropa, la metió en una maleta de viaje y antes de que Raúl se diera cuenta, ya se había ido. «Seguirás solo con tus promesas vacías», dijo antes de dar un portazo. Fue así, sin despedidas, que se dio cuenta de lo que realmente había perdido. Sin ella, sin un trabajo estable y con los acreedores llamando a la puerta, Raúl se hundió. Dormía donde podía, a veces en hostales, otras en bancos de parque. Cargaba una mochila llena de ropa sucia a la espalda y en su rostro la expresión de derrota de quien aún intentaba mantener su orgullo. Intentó contactar con viejos amigos, pero todos lo evitaban.
Nadie quería involucrarse en las deudas ajenas ni en los problemas de alguien que había escupido en Milnosu su propia suerte. En una de esas noches frías, sentado en la acera frente a un almacén cerrado, con el estómago vacío y la mente confusa, Raúl murmuró: «¿Qué hice mal?». El viento soplaba con fuerza, y por primera vez no pudo culpar a nadie. No era la crisis, no era Verónica, no era Dulce, era él. La decisión de despreciar a quienes lo apoyaron en los peores momentos. La decisión de huir cuando debería haber luchado. La arrogancia de pensar que podía empezar de cero sobre las ruinas sin reconstruir su propia alma. Intentó recordar el último abrazo sincero, el último café caliente preparado con cariño, la última vez que alguien esperó en silencio solo para saber cómo había sido su día. Y solo le vino a la mente el rostro de Verónica, polvoriento, pero con los ojos llenos de fe. Solo entonces comprendió lo que había perdido. Y más aún, se dio cuenta de que no tendría la fuerza para empezar de nuevo como ella. Porque ella tenía fe, ella tenía coraje, él no. A veces quienes humillan a otros acaban cosechando lo que sembraron. Comparte si lo crees. Verónica caminaba ahora por las calles del pueblo con un paso diferente. Sus hombros, antes encorvados por el peso del abandono y la escasez, eran firmes, y su frente en alto no era por arrogancia sino por gratitud. Ya no buscaba rostros del pasado, no preguntaba a nadie por Raúl, no buscaba noticias, ni se preocupaba por saber qué había hecho con su vida. Todo eso era cosa del pasado. Y por primera vez no le dolía. Comprendió que la venganza era una pérdida de tiempo, que guardar rencor era como dejarle la puerta abierta a alguien que ya se había ido. Y más aún, comprendió que el verdadero perdón no necesita palabras ni reconciliación. Es un silencio liberador, un corazón en paz con lo que fue, sin necesidad de explicaciones. Cuando le preguntaban por Raúl, respondía con calma: «Que Dios cuide su camino, yo cuidaré el mío». Lo que llenaba sus días ahora era mucho más grande. El bar estaba creciendo, los pedidos aumentaban, y Verónica no podía con todo sola. En lugar de buscar a cualquier trabajadora, decidió buscar mujeres que, como ella un día, estuvieran intentando empezar de cero. Empezó a observar atentamente a sus vecinas del pueblo, los ojos cansados de las madres que vendían dulces en el mercado, las viudas que cosían en silencio, las jóvenes con niños en brazos buscando algo que hacer. Fue a casa de una de ellas, Rosita, una mujer tranquila que lavaba ropa ajena desde la muerte de su esposo. Llamó a la puerta y cuando Rosita abrió, dijo sin rodeos: «Necesito ayuda. Sé que tus manos son honestas. ¿Quieres trabajar conmigo?». Rosita se quedó quieta un momento. Luego asintió con los ojos húmedos. «No me esperaba esto. Creí que nadie notaba mi esfuerzo». Verónica le sujetó la mano con firmeza. «Me di cuenta, porque he estado en tu misma situación». Y así formó su pequeño equipo. Mujeres que conocieron el dolor, pero que no permitieron que el dolor las definiera. Las entrenó con paciencia. Les enseñó recetas, sí, pero también les enseñó sobre la fe, la disciplina y la dignidad. Mirándolas a los ojos, les decía: «Lo que hacemos con las manos debe reflejar lo que llevamos en el corazón, y Dios lo ve todo, incluso lo que el mundo ignora». Con el tiempo, el bar se transformó en un punto de apoyo. Era común ver a mujeres sentadas allí, incluso después del trabajo, compartiendo historias y consejos. Algunas decían que trabajar allí era más que un trabajo, era sanador. «¿Tienes algo, Verónica?», dijo Carmen, una de las nuevas ayudantes. «Algo que nos tranquiliza con solo estar cerca». Se rió simplemente. «No es mío, es de Dios. Simplemente me atraviesa».
Incluso los clientes lo notaban. Había algo en su forma de servir el café, en cómo miraba a la gente a los ojos, en cómo escuchaba atentamente sin interrumpir. Era como si hubiera aprendido a tocar el dolor ajeno con la misma delicadeza con la que había curado sus propias heridas. Y dondequiera que iba, dejaba una huella imborrable, una luz silenciosa, sin fanfarrias, pero que reconfortaba. Y esta luz, ella misma lo sabía, no era suya, era el fruto de la intimidad que había creado con Dios en los días más oscuros. Porque cuando nadie más le respondía, era Él quien la escuchaba. Ahora, orar no se trataba de pedir, se trataba de conversar, se trataba de agradecer cada detalle, cada logro, cada mañana en que el pan salía del horno, y ella aún sentía que tenía un propósito. Se sentía acompañada todo el tiempo. A veces, mientras amasaba, murmuraba suavemente: «Lo estamos haciendo bien, ¿verdad?». Y sentía que no hablaba consigo misma, porque quien habla con Dios cada día ya no está solo. El mercado del pueblo estaba tan vibrante como siempre, con puestos llenos de actividad, niños corriendo con pan dulce en la mano y vendedores anunciando con entusiasmo sus productos. Era un sábado soleado, uno de esos días en que el cielo parece más despejado solo para celebrar los pequeños milagros de la vida cotidiana. Verónica caminaba entre los puestos, saludando a conocidos, eligiendo fruta madura, sonriendo levemente. Llevaba una blusa de lino azul claro, una falda larga bordada a mano y el pelo recogido en un moño sencillo pero elegante. Ya no necesitaba demostrar nada a nadie, y eso se notaba en la forma en que ocupaba el espacio a su alrededor. Fue en ese entorno, entre el murmullo de voces y el olor a maíz tostado, que Raúl la vio. De pie junto a una farola, con una bolsa de tela, desgastada y los ojos llenos de asombro, permaneció inmóvil. El tiempo no le había tratado con benevolencia. Las marcas en su rostro eran más profundas, sus hombros encorvados, y su mirada era la de alguien que había caminado sobre su propia ruina. No esperaba verla allí, mucho menos así, radiante, serena, completa. Verónica notó su presencia al instante. No necesitó acercarse ni mirar dos veces. Él reconoció el silencio que lo acompañaba, pero no se inmutó. Siguió caminando, cogió 2 mangos maduros del puesto de enfrente y se giró con calma. Sus miradas se cruzaron por un instante que pareció demasiado largo. Raúl dio 2 pasos vacilantes, como si aún intentara reunir el valor para decir algo. «Verónica», murmuró, casi sin voz. Ella respondió con una sonrisa contenida y respetuosa. «Raúl, buenos días». Y nada más. Su tono era sereno, sin frialdad, sin afecto. Era el tipo de saludo que se ofrece a un desconocido educado. Tragó saliva con dificultad. «¿Estás bien?» Verónica asintió sujetando firmemente la bolsa de fruta. «Estoy en paz. ¿Y tú?» Raúl dudó. Quería decir muchas cosas, pero se dio cuenta de que ninguna encajaba en ese momento. «Yo sigo intentándolo», respondió con la mirada baja. Verónica miró a su alrededor como agradeciendo mentalmente a su buena suerte estar justo donde estaba. «Espero que encuentres lo que buscas». Y con eso se dio la vuelta y continuó su camino. Sin prisa, sin carga, él permaneció de pie, viéndola alejarse con la misma dignidad con la que había soportado el abandono años atrás. Era como si el tiempo les hubiera devuelto a cada uno exactamente lo que habían sembrado. No miró atrás, no porque quisiera ignorarlo, sino porque ya no quedaba nada que ver. Su historia había terminado donde debía terminar. El reencuentro no trajo dolor ni resentimiento. Solo confirmó que algunas heridas, cuando se curan con fe y entrega, no dejan cicatrices visibles. Dejan madurez. Verónica había perdonado.
Sí, pero el perdón no era una invitación, era liberación. Había liberado a Raúl hacía mucho tiempo y a ella misma también. De camino a casa, una señora mayor se le acercó con un paquete de empanadas. «Eres Verónica, ¿verdad? Dicen que eres la que hace estas cosas tan ricas». Verónica sonrió, amable como siempre. «Sí, señora, soy yo». La señora le tocó la mano. Se siente la fe que tiene en lo que hace. Se siente a Dios en esta comida. Verónica bajó la mirada, conmovida. Todo lo que tengo viene de Él. Simplemente lo transmito. Mientras continuaba su camino, sintió que se le aligeraba el corazón. Se había reencontrado con el hombre que una vez amó, pero ahora lo sabía. Ya no lo necesitaba para sentirse completa. Ya no había deudas, ni palabras sin decir. Solo un silencio lleno de comprensión. Porque lo que tenía ahora era más que la ausencia de dolor. Era la presencia de la paz. ¿Entiendes qué es esto? Es paz. Di amén si tú también quieres esta paz para tu vida. El tiempo seguía pasando, y con él, Verónica se mantenía firme, plantando en silencio lo que una vez fue solo resistencia y fe. Las mañanas comenzaban temprano como siempre, pero ahora despertaba con la brisa que entraba por las ventanas de madera de la pequeña casa que había construido con sus propias manos, y con mucho más que dinero. Compró un terreno a las afueras del pueblo, donde el canto de los gallos seguía siendo el despertador de las familias humildes. El lugar era sencillo, pero tenía todo lo que siempre había deseado: paz, dignidad y una terraza con vistas al atardecer. La terraza era su lugar favorito. Allí, con un café caliente en la mano y los pies descalzos sobre el rústico suelo de cerámica, observaba la vida a su alrededor sin prisa. Veía niños corriendo, vecinos saludándose con sombreros en la mano, el cielo cambiando de color según la hora. A veces alguien pasaba y decía: «Verónica, tu casa se está poniendo hermosa, ¿sabes? Estoy muy orgullosa de ti». Ella sonreía, sin exagerar. «Fue Dios quien me guió hasta aquí. Simplemente obedecí». Y volvía la vista al horizonte, como si conversara con lo invisible. Cada pared erigida en esa casa tenía una historia. El dinero para la primera losa provino de un gran pedido para una escuela local. Las tejas se compraron con las ganancias de un mes de fuertes ventas durante las fiestas patronales. Las tejas de cerámica fueron donadas por un comerciante que insistió en contribuir tras escuchar su historia. «Inspiras a todo el pueblo», dijo al entregar las cajas. Verónica le dio las gracias con un sincero abrazo y una oración en silencio esa noche. Ella no presumía, nunca era necesario. Él nunca se creyó mejor que nadie. Al contrario, siempre decía que era una mujer común y corriente, con errores, caídas y cicatrices. Pero algo en ella había cambiado para siempre. La mujer que una vez lloró sentada en el suelo de una tienda de campaña rota, ahora caminaba con la frente en alto, no por orgullo, sino porque conocía el valor de cada paso que había dado. La gente del pueblo empezó a buscarla no solo para pedirle trabajo o comida, sino también consejo, apoyo y palabras de consuelo. Cuando alguien se sentía angustiado, siempre se oía la misma sugerencia: «Ve a hablar con doña Verónica. Ella entiende el dolor, pero también entiende la sanación». Y ella escuchaba, se sentaba en el porche, servía café y dejaba que la persona hablara. A veces no decía nada, otras veces decía poco, pero lo suficiente para conmover. Solo tenemos que seguir adelante. Incluso sin ver una salida, seguimos adelante, porque Dios ve lo que nadie más ve y siempre prepara el momento oportuno. Fueron estas sencillas frases las que transformaron corazones. Y quienes la conocieron de verdad sabían que hablaba con autoridad,
no con la autoridad de los títulos, sino con la autoridad de la experiencia. Por eso a nadie le extrañó que una tarde el bar cerrara temprano. Simplemente quería pasar un rato a solas en la terraza, viendo cómo cambiaba el cielo. Los empleados lo comprendieron. Sabían que para Verónica el silencio era una forma de alabanza. Esa noche, sentada con una manta sobre los hombros, oró sin palabras, solo con sus pensamientos, solo con su respiración. Dio gracias por todo lo vivido, por el dolor, las caídas, las humillaciones, pero también por las manos extendidas, las puertas abiertas, las sorpresas que solo el cielo podía explicar. Cerró los ojos un momento y sintió el viento acariciar su rostro. Fue como si Dios le dijera: «Lo vi todo y nunca te abandoné». Verónica sonrió en paz. No necesitaba demostrarle nada a nadie. Tampoco necesitaba contar su historia para que la reconocieran, porque la verdadera victoria, la que viene de Dios, no necesita ser anunciada. Se manifiesta en los detalles, en su mirada serena, su voz firme, su casa con balcón, en el respeto silencioso de quienes la observan desde lejos y comprenden: esta mujer ha vencido. Cuando la victoria viene de Dios, no necesita explicación, brilla por sí sola. Verónica vivía ahora en paz, en un silencio que ya no dolía, sino que sanaba. Sus días comenzaban con gratitud y terminaban con un propósito. Su rutina era sencilla, compuesta de trabajo, pausas en el porche, oraciones discretas y largas miradas al cielo. Pero en su interior, algo muy profundo se había transformado. No de golpe, sino poco a poco, como quien se reconstruye, borde por borde, hasta que vuelve a estar completo. Después de todo lo que has pasado, has aprendido que el verdadero amor empieza con el respeto propio, que aceptar migajas, incluso en nombre de lo que crees que es amor, es una lenta muerte interior. Recordó cómo había silenciado su propio dolor, intentando encajar en un espacio que Raúl cada vez hacía más pequeño. Recordó cómo justificaba las humillaciones, cómo se culpaba por no ser suficiente, cómo creía que si fuera más paciente, más bonita, más alegre, él podría volver a verla. Pero aprendió, con lágrimas y de rodillas, que el amor no exige que te borres. Amar no es soportar el maltrato ni mendigar atención. Amar de verdad es caminar a su lado, no ser rechazado. Una tarde, mientras conversaba con una joven llamada Marisol, quien había sido abandonada por su esposo con 2 niños pequeños, Verónica le dijo con calma: «No te dejaron atrás por ser inútil. A veces Dios aparta a quienes nos impiden florecer». Marisol, con los ojos hinchados, susurró: «¿Pero por qué no nos impide el sufrimiento?». Verónica respiró profundamente. Porque Él nunca prometió la ausencia del dolor. Prometió presencia, y a veces el sufrimiento es solo el arado que prepara el terreno del alma para que nazca algo nuevo. Estas palabras no salieron de un libro, salieron de la vida. Verónica aprendió que Dios nunca se equivoca al apartar a alguien de su camino, que el vacío que se abre tras una pérdida puede parecer cruel, pero casi siempre es sagrado. Porque es en ese vacío donde Él siembra nuevas semillas. A veces necesitamos perderlo todo, incluso lo que creíamos esencial para descubrir lo que realmente importa, y más aún para descubrir quiénes somos sin las ataduras que nos condicionaron. También aprendió que la verdadera riqueza no reside en el dinero ahorrado ni en las posesiones acumuladas. Lo descubrió gradualmente, cuando empezó a dormir tranquila, cuando se dio cuenta de que podía sonreír sin sentirse culpable, cuando se miró al espejo y vio a una mujer completa, sin necesidad de validación, sin depender de nadie. La libertad de ser quien es, con todas sus cicatrices y virtudes, se convirtió en su mayor logro.
y por eso era imposible no proyectar una luz diferente. La gente lo notaba, no era apariencia, era presencia. Y sobre todo, Verónica nunca más perdió la fe. Comprendió que la fe no es esperar con los ojos cerrados, es caminar incluso sin ver, es madrugar y seguir adelante incluso sin certeza. Es orar cuando todo parece desmoronarse y perseverar incluso cuando no hay respuesta. La fe, hija mía, le dijo a una de las empleadas, es el puente entre el sufrimiento y la promesa. Sin ella nos derrumbamos, con ella cruzamos al otro lado. Y así aprendió Verónica a vivir, a pesar de todo. Por un lado, el dolor, por el otro, la paz, y en medio, el camino que solo se construye con valentía, perseverancia y confianza en Dios. Paso a paso, decisión a decisión, hasta convertirse en la mujer que nunca imaginó ser. Si esta historia te conmovió, suscríbete al canal y deja un me gusta ahora. Nunca sabes quién más podría necesitar escuchar esto también. Y si queréis seguir recibiendo historias como esta, nos vemos en el próximo video.